Sin embargo, arriba de la tempestad hay un solo Dios. Y aunque Él es altísimo, Él oye oración. Y el hecho que cada uno llama a su Dios es un síntoma de la caída del hombre. Hemos rebelado en contra del uno solo Dios, hemos desviado cada uno a su camino, y solo en Cristo el mediador el hombre está reconciliado a Dios y llevado otra vez al un solo Dios. En este contexto tenemos que enfrentar la pregunta: ¿a quién debemos orar? En el miércoles quiero predicar sobre el asunto de oración. Y cuando el Catecismo Mayor de Westminster trata sobre la oración, después de la definición de oración, llega a esta pregunta. Pregunta y respuesta 179 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Debemos orar a Dios solamente? Y respuesta: Dios es el único capaz de escudriñar los corazones, de oír las súplicas, perdonar los pecados y cumplir los deseos de todos. Y solamente en Él debe creerse. Y asimismo debemos adorarle con culto religioso, y la oración, que es una parte de este culto, debe ser hecha por todos únicamente a Él y a ninguno otro. Y no es solamente la doctrina del Catecismo de Westminster, también es la doctrina de la palabra de Dios. Y vemos eso aquí en Salmo 65 y en versículo 2. Tú que oyes la oración, a ti vendrá toda carne. En este versículo tenemos básicamente dos cosas. Tenemos un título de Dios, tú que oyes la oración, y tenemos una promesa: a ti vendrá toda carne. Y vamos a considerar estas dos cosas. En primer lugar, el título divino que tenemos, un título de Dios. Aquí dice: tú que oyes la oración, hablando a Dios mismo. Y este es un título de Dios, es un estilo de llamar al nombre de Dios, pero no es un título común. Y tenemos ejemplos de títulos comunes. Por ejemplo, doctor. Si dices, tú eres doctor, usas un título, sí, pero ese título de doctor no aplica solamente a una persona. Puedes decir a muchas personas, tú eres doctor. Pero cuando decimos, tú que oyes la oración, usamos un título que aplica solamente a Dios. ¿Por qué? Versículo 1 y versículo 2 están en paralelo. A ti es placida la alabanza, oh Dios. Versículo 2, tú que oyes la oración. Dios y oidor de oración son equivalentes. Y también vemos que en este mismo salmo, versículo 8, por tanto, los habitantes de los confines de la tierra tienen temor de tus maravillas. Todos los pueblos del mundo
deben tener temor de este un solo Dios que oye oración. A Él vendrá toda carne, no simplemente un país o otro país, pero toda carne va a venir a este Dios que oye oración. Y sabemos también que los dioses de las naciones son ídolos y no pueden oír oración. Como dice Salmo 115 y versículo 6, hablando de los ídolos de las naciones, dice, tienen orejas, mas no oyen. En este Salmo 65, que habla de la gloria de Jehová sobre toda la tierra, le da este título, tú que oyes la oración, porque es un atributo, un título que distingue el Señor, el Dios verdadero, de todos los ídolos. Y oración es un hecho religioso. Y adoración debe ser hecho solo a Dios mismo y por la excelencia y majestad que Dios tiene, no debemos dar adoración a cualquier criatura, a ninguna criatura. Y por eso, oración siendo un hecho religioso, no debemos orar a ninguna criatura. En este título divino aprendemos mucho. Tú que oyes la oración, es algo que aplica al Señor solamente. Y hombres enfrentando este título divino tienen tres opciones. No digo que todas las opciones son buenas. Hay una sola opción buena, pero hay tres opciones o hay tres caminos en que andan los hijos de los hombres. En primer lugar, una opción es ateísmo. Ateísmo. El ateo rehúsa de reconocer el Dios verdadero y rehúsa de darle gloria y no ora porque dice que no hay Dios y tiene sus ojos cerrados a la gloria de Dios, no reconoce su dependencia en Dios. Dice que Dios no tiene existencia, pero el ateo tiene su existencia de Dios, pero no reconoce al Señor, no llama a su nombre. Y no le da a Jehová la gloria de este título. Tú que oyes la oración. Y debemos escudriñar nuestros corazones con eso. Hay ateos y sí, confío que no hay persona en este cuarto que va a decir en manera abierta, yo soy ateo, pero si pasas un día sin oración, ¿qué estás diciendo? En ese día sin oración dices, yo puedo vivir sin Dios. Y actúas como no fuera Dios, porque no reconoces tu dependencia en Jehová, llamando a su nombre. ¿Piensas que puedes vivir un día sin Dios, en un día sin oración? Actúas como un ateo. No digo que eres absolutamente ateo, pero digo que vives como ateo por un día. Hay que arrepentirte
de la falta de oración. Una opción, no es buena opción, pero opción, es ateísmo. En segundo lugar, la otra opción, y no es buena opción, pero la segunda opción es idolatría. En ateísmo, la criatura no da al Dios la honra debida a Dios. En idolatría, el hombre toma la honra y gloria debida a Dios y le da a una criatura. Esa es idolatría, dando honra religiosa a cualquier criatura. Y en particular, en este contexto, a quien debemos orar, a Dios solamente. Bueno, la iglesia de Roma tiene sus pretextos vanos para dando gloria divina a criaturas. Y digo que dicen que es lícito orar a santos muertos, a ángeles y en particular a María. Dicen que pueden orar y dicen cosas así. Que pedimos cosas unos a otros. Si tengo sed, puedo pedirte, dame un vaso de agua, por favor. Y si pedimos cosas unos a otros, podemos pedir cosas a María o a santos muertos. También hacen una distinción vana, pero hacen una distinción. Y dicen, no damos adoración a los santos cuando oramos a los santos, pero solo les damos dulía o servicio. Y hay respuestas a estos pretextos vanos. Por ejemplo, oración obviamente es un hecho religioso y es algo diferente que honra civil. Y por supuesto, podemos dar honra civil si estamos en la presencia de un juez. El juez entra en el cuarto, todos se ponen en pie. Y es una honra civil apropiada para con un juez. Pero eso es algo diferente que honra religiosa y oración, clamando a un ser para todas las necesidades, implica que el ser a que oramos tiene poder infinito y puede contestar la oración. Y por eso oración es un hecho religioso. También, sí pedimos cosas unos a otros, pero nadie pide nada de los muertos. Sí pedimos un vaso de agua de nuestro amigo, hermano en Cristo, pero nadie entra en el cementerio y dice a un muerto, dame un vaso de agua. María, creo yo que sí, ella está en el cielo con Abraham y David. Pero Abraham no puede escuchar tu voz. David y María no pueden escuchar tu voz. Si tienes una bocina grandísima para amplificar tu voz y gritas, todavía María no puede escuchar tu voz. María no es omnipresente y no es omnisciente. Y es solamente Dios que puede hablar a los muertos. Es la gloria de Jesús que Él llamó el nombre de un muerto, Lázaro. Y Él y el muerto escuchó la voz porque era la voz del Hijo de Dios.
podemos dar muchas razones para descubrir los pretextos vanos de la iglesia de Roma. Dicen también, como mencioné, no damos adoración a los santos, solamente damos dulia o servicio. Bueno, en 1 de Tesalonicenses, Pablo usa en griego la palabra dulia o servicio o servir. En 1 de Tesalonicenses, versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue la entrada que tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir o para dar dulia a Dios, al Dios vivo y verdadero. Si confesan que dan dulia o servicio a la criatura, confesan que todavía no están convertidos, porque la conversión cambia al hombre y no da servicio a las criaturas, da servicio, dulia a Dios, al Dios vivo. La idea de orando a María procede también del error que María tiene más misericordia que Dios o más misericordia que Jesús. Pero eso es vano. ¿Qué dijo David cuando estaba castigado? Y Natán vino y dijo: escoge cuál castigo vas a tener. Y él dijo: no me permitas caer en la mano del hombre, pero déjame caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son grandes. Es hombre que es cruel y es Jehová que tiene misericordias infinitas. Bueno, paso unos minutos en ese asunto por una razón. La opción de idolatría no es buena opción, no es lícita. Y sí, creo yo que no hay una persona en este cuarto que va a decir: podemos orar a María. Creo que ustedes todavía entienden ese punto. Pero es un punto de la palabra de Dios que debe ser enseñado, y también oyendo estas cosas debe llevarnos a sentir una carga para ellos que creen que deben orar a María, santos ángeles y cosas así. Porque Pablo, cuando entró en Athens, vio la ciudad dada a idolatría y algo pasó en su espíritu. En su espíritu ardía, sentía un celo para Dios, un celo viendo hombres dando adoración a criaturas, ídolas, y anhela que los hombres den adoración al Dios vivo y a Él solo. Y por eso debemos anhelar por nuestros vecinos, parientes, para el país de México, que es ese tipo de idolatría que es tristemente muy común, sea quitada totalmente del país, y debemos arder con celo para la gloria de Dios y con amor para nuestro vecino cuando vemos hombres orando
santos o a María. Idolatría es una segunda opción, no es buena opción, pero es algo que hombres hacen. Y la tercera opción es adoración verdadera. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar al Dios verdadero. Hay que reconocer el Dios verdadero y oración es un medio apuntado, ordenado por Dios por reconocer y expresar nuestra dependencia en Él. Bueno, el Señor Jehová, el Dios Trino, tiene gloria cuando gente oran a Él. Es un parte de su gloria que tiene este título. Tú que oyes la oración. Y de hecho, esto es algo dulce, porque en oración llevamos nuestras cargas y necesidades al trono de gracia. Pero mientras llevamos nuestras cargas al Señor, Él recibe gloria, como en la oración del Señor. Mateo 6, Padre nuestro, termina con la palabra gloria, amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, amén. El Señor recibe gloria cuando oras a Él. ¿Qué tipo de gloria recibe cuando oras a Él? Él recibe la gloria de su espiritualidad. Y vemos eso en versículo 2. Si prestamos atención, tú que oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Qué es hombre? El hombre es carne. Y sí tenemos almas, un parte espiritual, pero el hombre es carne, describiendo el hombre por su parte interior. El parte que es polvo, que es lodo, la carne, el cuerpo es el parte más bajo y la alma la parte más alta del hombre. Pero hombre es carne y implica que Dios es espíritu, como vimos últimamente en el catecismo. Pregunta y respuesta 4. Dios es un espíritu y hombre es carne. Y es un parte de la gloria de Dios que cuando oramos, Él, quien es espíritu, Él oye oración. Porque si tenemos cuerpos bajos cerca de la tierra, pero en el parte interior, cuando formamos deseos y peticiones al Señor, el Dios que es espíritu escudriña el parte interior del hombre y oye la oración. A veces quizás dudamos y pensamos, solamente estoy orando en mi corazón y ¿cómo puedo saber que Dios me oye? O si usamos la voz solos en un cuarto, quizás pensamos, mi voz no penetra las paredes. ¿Cómo va a escucharme Dios? Pero Él es espíritu, es excelente y muy elevado infinitamente sobre los hombres. Somos carne con límites
pero Él es el Dios infinito que es espíritu. Cuando oras, Dios recibe la gloria de su espiritualidad. Cuando oras también, Dios recibe la gloria de su gracia. Porque en oración venimos al trono de gracia. Quizás hay varias oficinas de gobiernos aquí en México o en Estados Unidos, y sí puedes entrar en la oficina y hacer una petición, llenar un formulario, pero es posible que tu petición va a ser rechazado. Pero delante del trono de Dios, Él sí oye, sí recibe las respuestas que vienen a Él. Toda oración hecha por fe en Cristo como mediador, por cosas según la voluntad de Dios, va a ser contestado. De hecho, si vienes a Dios con una petición lícita, viendo en Cristo, Dios va a darte lo que pides o algo mejor que la cosa que pides. Él oye oración, tiene gozo de dar cosas buenas a sus hijos. Y vemos en este salmo la bondad de Dios, la bondad general de Dios, que da la lluvia de los cielos y que empapa la tierra con la abundancia de los cielos, y que trae la primavera y el tiempo de la siega. Dios es bueno y da beneficios a sus criaturas. Es un Dios de gracia, y especialmente, más de eso, más de su bondad en general, es su gracia salvífica para con pecadores. Como menciona versículo 3 de este salmo: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Ven al trono de gracia para recibir gracia de Dios, porque Él es glorificado cuando vienes a su trono pidiendo gracia que no mereces. A veces pensamos, soy pecador y debo retirarme del trono de Dios, y si realmente creo que Él es Dios grande y glorioso, voy a retirarme y esconderme de tu presencia. Pero qué error grande. La manera de glorificar a Dios es venir a Él y pedir tus necesidades. Y cuando haces eso, glorificas la gracia de Dios. Cuando vienes a Él en oración, glorificas la justicia de Dios. Versículo 5 dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Incluso las oraciones en que con temor y velándonos, pero cuando llamamos al Señor para su justicia contra sus enemigos, como tenemos en muchos salmos, glorificamos la justicia de Dios cuando oramos, no tomando la venganza en nuestras manos, pero clamando al Señor y juez. Glorificamos el poder de Dios cuando oramos.
Versículo 6. Tú el que afirma los montes con su poder. Hermanos, oramos a un Dios todopoderoso y hay que orar a Él en una manera que glorifica su poder. Si venimos con peticiones pequeñas, porque pensamos, Dios no es muy poderoso, no es posible que pueda hacer eso, disminuyes la gloria del poder de nuestro Dios. Es Él que afirma los montes. Y como los montes rodean Jerusalén, el Señor rodea a su pueblo y debemos orar a este Dios todopoderoso. Protege su pueblo, oh Señor, en tu poder. O tú afirmas los montes, pero si hay un obstáculo grande en el camino del avance del reino, ora a un Dios poderoso para quitar ese montón de dificultad. Pero glorifica al Señor orando a Él como Dios todopoderoso. Hermanos, oramos a un Dios omnipresente. Y, por ejemplo, en los últimos versículos de este salmo, versículos 12 y 13, dice, destilan sobre los pastos del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten los prados de manadas y los valles se cubran de grano. Dios, nuestro Dios, está obrando en todo lugar y en todos los confines de la tierra. Versículo 8, los habitantes de la tierra van a temer el Señor. Dios es omnipresente. Oramos a un Dios omnipresente. Y sí, congregamos aquí porque necesitamos un lugar para congregarnos, pero este lugar no es santo, no hay lugares más santos que otros lugares, y puedes orar en cualquier lugar. Pídele a Jonás. Jonás oró ¿de dónde? Del vientre del gran pez, de los abismos. Puedes orar desde cualquier lugar, y cuando oras en cualquier lugar, reconoces la omnipresencia de Dios y das gloria a Él, porque Él solo es el que oye la oración. Y si llamas a tu mamá, ayúdame, mamá. Si llamas a tu hermano, ayúdame, hermano. Pero hay situaciones en que tu mamá no puede escucharte. Tu amigo o hermano no puede escucharte. Pero sí, el Dios omnipresente siempre puede escucharte. Llama a Él en oración y glorificas su omnipresencia. Cuando oras, glorificas la Santa Trinidad. Tú que oyes la oración, en oración es más normal llamar en particular al Padre, como Efesios 2:13 creo. A través de Él, a través de Cristo, el mediador, venimos a Dios en el Espíritu, al Padre a través del mediador Cristo y en el poder del Espíritu. Y cada hecho de oración reconoce la Santa Trinidad. En oración verdadera hay que reconocer la Santa Trinidad. También cada persona de la Santa Trinidad
es Dios. Y tenemos ejemplos de orando a la persona del Hijo, como Esteban, muriendo, llamó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Llamó en oración al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. Y si dirigimos nuestra oración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en Cantar de los Cantares capítulo 4, ven o viento, es una oración al Espíritu Santo. No estamos orando a tres dioses, un solo Dios. Si llamamos el nombre del Padre, en particular, el Hijo, el Espíritu Santo, es un solo Dios a que llamamos. Ora por la gloria de Dios. ¿Y qué cosa dulce? Que nuestra necesidad y la gloria de Dios van juntos. Porque es la gloria de Jehová. Nadie, excepto Jehová, tiene esta gloria. Tú que oyes la oración. En versículo 2 de este salmo tenemos en primer lugar un título divino. Tú que oyes la oración. También en el versículo tenemos una promesa. Tú que oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Toda carne va a venir a este Dios que oye oración. Considera la anchura de esa promesa. Viene en el Antiguo Testamento y los judíos y ellos solo tenían en el Antiguo Testamento el conocimiento verdadero del Dios vivo. Y por ellos era una gran promesa. No solamente judíos, pero toda carne va a venir al Dios que oye oración. Todavía, como gentiles, podemos mirar ahí a los judíos y es una promesa para ellos. Ellos oran en una manera vana. Vienen delante de su muro en Jerusalén, el muro de lágrimas, y hacen oraciones vanas. Pero la promesa es que toda carne, incluso los judíos, van a venir al Dios verdadero. Los judíos van a venir otra vez al Dios verdadero a través de Jesús, el mediador. Y hay que orar por eso. También los gentiles van a venir al Dios que oye oración. Mencioné México y su situación y sus necesidades espirituales. Debemos sentir tristeza, celo por Dios cuando vimos los ídolos de este país. Pero también tenemos una promesa. México va a echar afuera sus ídolos, sus guadalupanas, y venir al un solo Dios que oye oración. Es promesa. Y hay que pedir las promesas de Dios por México. Naciones, congregaciones, familias van a venir al Dios que oye oración. Familias, casas en que no hay oración en este momento, van a venir y adorar a Dios como oidor de oración. Individuales que nunca han orado verdaderamente al Señor van a venir a Él. Toda carne van a venir. Pobres, ricos, hombres, mujeres, niños.
van a venir a Él. ¿Tú has venido a Dios en oración verdadera? No tienes ningún pretexto. Si dices, no puedo orar, no sé orar, tenemos esta promesa. A ti vendrá toda carne. ¿Eres carne? Tienes promesa. El Señor va a traer toda carne y está trayéndote esta noche, está llamándote en su palabra. Ven al Dios que oye oración. Si nunca has orado, comienza a clamar al Señor Jehová a través del mediador. La anchura de la promesa, el cumplimiento de la promesa. El Señor va a ponerlo por obra. A ti vendrá toda carne. ¿Cómo hace el Señor esa cosa? Versículo 5 dice, versículo 4. Bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti para que habite en tus atrios. Elección, Dios escoge, y llamamiento eficaz. Dios trae el hombre al Señor. El llamamiento eficaz, ¿cómo pasa? Por medio de la palabra de Dios. La predicación de la palabra. Y mencioné Tesalonicenses, ellos volvieron de sus ídolos y vinieron al Dios verdadero. ¿Cómo pasó? Ese capítulo habla de la predicación de la palabra. Recibieron la palabra de Dios y volvieron al Señor. Es el medio que el Señor usa. Y por eso hay que orar por la predicación de Dios. Una bendición desde arriba sobre la palabra de Dios para que muchos sean traídos a orar, que nunca han traído. Hay que orar por más ministros. Mencioné unas veces México y sus necesidades. Hay que orar por más ministros del Evangelio para México, para traer la gente a orar al Dios verdadero. Dios es un solo Dios. A Él solo la oración debe ser hecha. Y debemos tener, y por la gracia de Dios, podemos tener corazones simples que no van a ese ídolo y ese ídolo y ese ídolo, pero corazones íntegros con toda la confianza, esperanza, puesto en el Dios que oye oración. Por la gracia de Dios, podemos ser los hombres, mujeres, niños que no ponen parte de su confianza en plata, en dinero. Sálvame, oh dinero. Parte de la confianza en mi salud, mi inteligencia, mi familia. Sálvame, oh familia. Pero ojalá que seamos ellos con toda la confianza puesto en el Dios que oye la oración. El Rey de los Reyes está escuchando
La pregunta no es, ¿oye Dios oración? La pregunta es, ¿vas a orar a Él? Él está dispuesto. Él está listo para oír y contestar. Ven a Él. Bueno, gracias a Dios que aquí estamos en una reunión para oración. Hay que poner un enfoque en la vida privada, en la vida pública de la iglesia, en oración. Y no, sí, el tiempo que pasa en oración no es el elemento definitivo, pero sí toma tiempo, toma atención para venir al Señor en oración, en fe. Y ojalá que seamos hermanos que oran mucho.